pues en Eduardo de Guzmán Espinosa, más que nada porque, bueno, es palentino, nació el día 19 de julio de 1909 en Villada. Entonces, bueno, pues después de pensarlo mucho, llegamos a la conclusión que ya que teníamos este personaje, vamos, tan ilustre en Palencia, pues dedicarle un momento. Entonces, bueno, pues comentaros que a los 10 años se instala en Atocha, en Madrid, con su familia, y desde siempre compaginó sus estudios con colaboraciones en diversos periódicos. Por ejemplo, en el Diario del Pueblo, fue redactor jefe de Tierra, en el 1930. También estuvo allí 5 años. Y, por ejemplo, hizo los artículos de Casas Viejas o, por ejemplo, el asesinato de Hideg. En 1935 pasó a la redacción de La Libertad, donde ya trabajaba su hermano Ángel. Y a comienzos de la guerra, que fue la redacción de CNT, ya como Frente Libertario. Adscrito a la CNT, en enero de 1937 asumió la dirección de Castilla Libre. Detenido en Alicante el día 1 de abril de 1939, conoció los campos de concentración de Albatera y de los Almendros, y las yeserías en Málaga. Fue condenado a muerte el día 18 de enero de 1940 y, bueno, se supone que gracias a la virtud y generosa cristiana del caudillo, liberado en 1948. Así que al año siguiente se ofreció a la CNT para redactar un estudio sobre la represión franquista. Y nada, ya sin más preámbulo, os dejo con Julio Reyes, compañero de la CNT de Madrid. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer, como habitualmente que se me invita, es agradecer a los organizadores por eso mismo, por la invitación, por poder explicar un poco el trabajo que he venido desarrollando en los últimos meses y felicitarles por la generación de algo tan importante hoy en día como es un Ateneo Libertario, porque creo que fuera de las fórmulas mágicas que nos están tratando de vender como solución a nuestros problemas, hay que volver a fijar las ideas básicas sobre la que edificar un poco el edificio de esto que llamamos sociedad, aquello donde queremos vivir. Más en un momento en el que todo se confunde, los términos se traslocan, se inventan palabras para no llamar las cosas por su nombre. Y por eso quizá también me he vuelto hace unos meses, como digo, ya que es más de un año, se me ocurrió que dentro de la crítica que suelo hacer a las instituciones religiosas, como esencia del poder que mantiene un sistema opresivo como el que vivimos, en el caso del lugar donde vivimos, la Iglesia Católica, había una palabra concreta que es solidaridad, que había sido utilizada permanentemente por los medios, confundiéndola con otra con la que nada tiene que ver, que es caridad. Muchas veces preguntaba a la gente, o hablando con gente, o escuchando a aquellos que salen en los medios hablar de esto, notabas cómo utilizaban una u otra palabra indistintamente, sin mucho miramiento, sin establecer diferencias claras. Y entonces, dentro de un trabajo que publiqué, lo publicaron al final, está colgado en la página de CNT, en la parte de documentos, en una sección que dieron en llamar Cuadernos para el Debate, que es un trabajo un poco en profundidad, ya no son artículos cortos, como he escrito en unas cuantas revistas, sino trabajos un poco más en profundidad sobre distintas realidades. Me encargaron uno sobre las instituciones religiosas actualmente y está en esa página, luego os diré cómo conseguir. Ahora quito esa pantalla. La cuestión es que en la última parte de este trabajo, que se llamó Las instituciones religiosas, un problema social de primer orden, porque también tengo muchos debates, pero todas las investigaciones que hago me indican que el poder de la Iglesia, el poder de esas instituciones, no ha quedado en un segundo plano, sino que es parte de los problemas cotidianos que vivimos. Puedo poner un montón de ejemplos, ahora no es el caso, si queréis después en el debate lo puedo sacar. La última parte, como digo, de ese trabajo estaba dedicada a esas organizaciones que se presentan hoy en día, quizá también el hastío de verlas salir una y otra vez en televisión, se presentan hoy en día, o las presentan hoy en día, como la alternativa, la solución, el remedio eficaz, inmediato, a una situación de exclusión social de muchos tipos, empujado por muchas causas.
siempre económicas, pero quiere decir desahucios, el desabastecimiento de viviendas a la población, del recurso básico como es ese, de alimentos incluso, de vestido, de trabajo, etc. De cualquier tipo de ingreso. Y luego, como consecuencia, esa carencia de lo que más básico que necesitamos para vivir, que se supone que estaba garantizado en un sistema como el que plantean ellos, que es el mejor, lo dicen últimamente, en los mundos posibles. Cuando abordé este tema, porque en Televisión Española no hacían más que contraponer a las manifestaciones, a las protestas, las acciones de Cáritas, lo siguen haciendo, me acerqué, además de hablar de la parte teórica que tiene eso, a una parte práctica, que es está haciendo Cáritas, que es Cáritas, que es la Fundación de Banco de Alimentos, que es Intermon Oxfam. A algunos les extrañará que hable de Intermon Oxfam, después lo veréis justificado. ¿Por qué lo relaciono con el IES? Porque cuando me senté y empecé a mirar y empecé a ver, siguiendo las fuentes, quién estaba detrás de cada cosa, el resultado pues me pareció más o menos sorprendente y me pareció que si yo me sorprendía es porque no se suele hablar de esto y no lo suele conocer la gente. Cuando lo he sacado en público, cuando he dado un montón de charlas ya como esta, me he dado cuenta que acerté, que no lo saben, nadie sabía quién estaba detrás de cada cosa concretamente y sobre todo a qué grado, no es solo la ideología. Voy a poner en marcha la presentación, a falta de que venga un compañero, que me había quedado sin traerlo, pero viene un compañero con un disco duro con esta información, pero tenía una copia aquí en el escritorio, por lo cual podemos empezar la charla sin problemas. Y después abrir un turno de preguntas para lo que se quede en el tintero. No sé por qué vengo, si me ha agenciado una cosa estupenda que me permite estar de pie y hacerlo un poco más dinámico. Este es un cartel, un elemento gráfico de lo que solían hacer en los años 30, en el que los compañeros de entonces de la CNT y del OGT tenían claro que el día después de la revolución esta actitud sumisa que representa al niño de la izquierda del arte se debía transformar en aquello, en algo más relacionado con la libertad, con el disfrute, con el tener absolutamente cubiertas las necesidades básicas y, como veis, también la formación. Además es curioso la mentalidad que tenía porque la única sale una niña y está leyendo. Como os he dicho, yo había visto un montón, como habréis visto vosotros, de declaraciones en Televisión Española y en otros medios, sobre todo los más conservadores. De izquierda es curioso que como también hacen otra cosa, como presentar los informes de Cáritas como algo, una fuente fiable de información sobre lo que está pasando en la sociedad. Los informes sobre pobreza los elabora Cáritas, parece que no hay ninguna fuente oficial que haga eso, curioso. Pero había otros elementos que me llamaban la atención, que me empujaban a hablar de esto. Entre ellos, el programa que Televisión Española estuvo emitiendo durante un montón de meses, a lo largo de este año, hasta que la Fiscalía ha intervenido ya por una cuestión de fuerza mayor, porque estaban utilizando a menores discapacitados para dar lástima en televisión, y eso ya pues, traspasaba todas las líneas rojas de la legalidad incluso. Pero desde el primer día que se emitió este programa, el Consejo General de Trabajo Social, que es el organismo que agrupa a todos los colegios profesionales de trabajadores sociales del país, emitió una nota bastante contundente contra el programa en la que se hacía eco esa noticia del país. En ese comunicado decía que los trabajadores sociales rechazaban participar en el programa de televisión Entre Todos. Hemos podido hablar con la presidenta del Consejo General de Trabajo Social y cuenta, en una cosa que os hablaré después, que a ella la llamaron para participar, la dijeron que era un programa destinado a la solidaridad, como veis, mezclando los términos, y entonces ella fue para allá, le pusieron un programa piloto y salió huyendo. Salió huyendo porque decía que eso no tiene nada que ver con la solidaridad, que ella desde su trabajo, desde el abordaje de la exclusión social que hacen en el trabajo social no tenía nada que ver con esto. Aquí se utilizaba a la gente, se le ponía a llorar en público,
se les daba lástima y entonces una gente llamaba por teléfono y ofrecía su ayuda. Pero eso no tiene nada que ver con la solidaridad, tiene que ver con la humillación, con la destrucción de la dignidad de la persona y con una vulneración constante del código deontológico que utilizan en teoría los trabajadores sociales. No en vano hablan de este modo en el comunicado. Dicen que el Consejo denuncia cómo el formato contradice el código deontológico y promueve, esto es importante, la sustitución de derechos sociales por la caridad, sin respetar la dignidad de las personas. Esa es una de las claves que he comprobado a lo largo de la investigación con otros hechos. Que se está produciendo eso y no lo denuncia prácticamente nadie. Los trabajadores sociales consideran inadmisible que la televisión pública estatal vulnere de una forma tan evidente la dignidad de las personas. Dice que mediante un periodismo de lo más amarillo y rancio, esa es otra clave que me parece que hablan completamente claro, utilizando incluso un símil, ese amarillismo que hace referencia a la bandera del Vaticano, que tiene una franja amarilla y otra blanca. Se hablaba de sindicatos amarillos en este país hace más tiempo. Lo seguimos utilizando algunos para hablar de elementos desmovilizadores, elementos que no cumplen la función para la que se supone que están hechos. Lo identifica ahí perfectamente ese programa con esa actitud benéfica, caritativa, relacionada con la religión, no con ningún acto solidario ni de trabajo social ni nada por el estilo, y dice rancio porque lo relaciona con algo del pasado. Después son más explícitos. Y dicen que llaman al llanto y la lástima hacia la persona necesitada. Rechazan esta actitud en cuanto que defienden la igualdad y la dignidad social. Y dicen un poco más. Se reacciona. El Consejo no se opone a la solidaridad, a que los ciudadanos contribuyamos con nuestras acciones cotidianas a ayudarnos entre nosotros. Pero esa ayuda dice que nunca debe sustituir el sistema público de protección social como está ocurriendo. Y no lo dice desde un punto de vista positivo, de que la gente elabore medidas de solidaridad que cumplan el código deontológico. Por poner un ejemplo, que no se dé ayuda exclusivamente a los blancos, ni a los hombres, ni a los nacionales, ni cosas por el estilo. Lo que dice es que lo están sustituyendo por esa otra fórmula de beneficencia, de caridad. Desde hace más de un año, los trabajadores sociales están denunciando el desmantelamiento orquestado de lo que han llamado el estado del bienestar, que se ha acelerado en los últimos meses. Hay que entender que esta persona no es una revolucionaria, ni la gente que emite esto, son los trabajadores, es la dirección incluso del Consejo General, y es gente incluso que podría estar perfectamente en la órbita del anterior gobierno, o algo así. De la oposición parlamentaria, pero que se dan cuenta, desde el trabajo que están haciendo, de qué es lo que está pasando, de cómo están trasvasando unas cosas a otras. Y eso tiene un efecto. Y luego un comentario. Desde hace ya más de un año dice que vienen denunciando eso y que esto se ha acelerado en los últimos meses, que los recortes y la eliminación de partidas sociales en los presupuestos se están cargando el plan concertado, la ayuda que el Estado daba a los ayuntamientos para hacer trabajo social, para evitar que la gente vaya a la exclusión, para dar ayudas. Eso se ha reducido en cerca del 45%. De 90 millones que estaban dando ha bajado a 50. El endurecimiento de los requisitos para obtener ayudas, sabemos lo que ha pasado con las becas, sabemos lo que ha pasado con otras ayudas de ese estilo. Y con los cambios legislativos aplicados. Por ejemplo, con lo de la ley de dependencia, que antes casi de estar pagando lo que debían desde la aprobación de la ley, ya se lo han cepillado. Y los que están en trámite parlamentario, porque plantean incluso una reforma de la administración local que barre con todo esto. En su lugar, el gobierno está ejecutando una campaña de hechos y mediática para justificar el sistema de beneficencia preconstitucional. Si habéis visto Los Santos Inocentes, al señor Marqués, la gente en la cola y anda ahí la peseta o la señora Marquesa, pues a eso es a lo que tendemos en cuestiones de ayudas. Que con tanto esfuerzo dice que se superó, yo creo que no tanto, pero bueno. Consideran que el programa es un ejemplo más de esta nueva dinámica y por ello pedían desde el primer día la retirada del programa. No lo hicieron, siguieron adelante pidiéndolo, hasta eso, que cayeron ya había sacado menores anteriormente y habían sido criticados, habían empujado a la Fiscalía a actuar y al final ya al parecer incluso con un menor discapacitado, como digo,
no sé, no han hablado de cómo está esto, de si lo han aparcado la denuncia, si estamos preocupados por lo de Cataluña o por Podemos, o yo no sé por qué están preocupados, pero desde luego nadie ha tocado a esta señora. La misma señora lo presentaba en el otro programa, llevándose, no sé si era de 5.000 o 6.000 euros por programa, sigue haciendo otra cosa parecida, no despierta desde luego mi interés ahora mismo, Toñi Moreno, que veíamos en la foto, y aquí no ha pasado nada. Esta es una de las llamadas de atención, la más explicada, claro, la más importante. Pero la otra también me puso un poco las orejas en esta. Esto es la representación supuesta de Fasa Renault, de los trabajadores de Fasa Renault. Hay una planta aquí, en Valladolid, en Sevilla, en Valencia. De un lado los trabajadores, la representación de los trabajadores, de otro los empresarios. Y entre todos, y todos salen haciéndose la foto, deciden entregar unos cheques por valor de 60.000 euros a la Fundación de Banco de Alimentos. 15.000 a la Fundación de Banco de Alimentos de Valladolid, 15.000 a la de Palencia, 15.000 a la de Sevilla y 15.000 a la de Madrid. Y salen de UGT, Comisiones Obreras, CGT, con el cheque en la mano. Cuando acabe la charla, porque lo tengo puesto al final, cuando avancemos y veamos lo que es el Banco de Alimentos, tenemos que pensar si esto no es un motivo de reflexión. ¿Cómo es posible que los trabajadores sostengan, o los representantes de los trabajadores, o incluso organizaciones que se suponen revolucionarias, sostengan en su mano un cheque de 15.000 euros entregándolos a una fundación de Banco de Alimentos que vamos a ver quién está ahí? Yo no digo que estos se identifiquen con el Banco de Alimentos, lo que digo es que no tienen ni puñetera idea de lo que están dando, de a quién se lo están dando. Y eso es un motivo de preocupación. Pero voy a empezar por el principio. ¿Qué es la caridad? Cuando hablamos de caridad, de beneficencia, de existencialismo, de solidaridad, ¿de qué estamos hablando? Fijando el término caridad, yo creo que lo demás lo podemos explicar mucho mejor. Esta es una foto muy representativa, lo he puesto porque me parecía que ejemplificaba de qué voy a hablar. Ahí en la foto, evidentemente, todos conocéis a una de las figuras, a la otra no. Y eso no es una casualidad. Toda la fuerza de la fotografía está en el lado izquierdo, evidentemente, luminosa, blanca, la esperanza blanca del continente africano, de las cosas, de la pobreza. Siempre es un occidental salvando al tercer mundo, que no sabe ni comer, ni plantar, parece que son todos, están allí, no sabemos por qué. Porque no saben hacer, hay que enseñarles a pescar, a plantar, a no sé qué, no sé. Nadie explica nunca en este tipo de situaciones qué es lo que ha pasado para que esa gente se encuentre así. Esa gente salía como todos, a darse la vida. Es ella la que tiene la fuerza, como digo, y él está en una situación de reposo absoluto, no tiene que hacer nada, solo tiene que abrir la boca. La que recibe los galardones, los homenajes, el reconocimiento, el ascenso a los cielos incluso, es ella. Él no cumple más que una función de objeto, como vamos a ver, de su acción. Porque el origen de la caridad no está representado por una monja por casualidad. El origen de la caridad es un origen religioso. El término caritas, del latín, de las lenguas neolatinas, viene lo aplica el cristianismo, y no solo el cristianismo. En esta religión es una de las tres virtudes teologales, junto con la esperanza y con la fe. Se representa, algunas veces se ha representado así, con una madre, con sus hijos. Pero está presente en todas las religiones del libro y en algunas de las otras que también están extendidas, aunque no son las principales, como el budismo. En el Islam no se llama caridad, se llama zakat, pero cumple exactamente la misma función. En el judaísmo se llama tzedaka y es exactamente igual. Tiene alguna particularidad, pequeñas diferencias que no modifican la sustancia de aquello de lo que estamos hablando, que es, que a continuación lo voy a explicar. En el judaísmo, por ejemplo, hablan de niveles, lo ponen en relación a si conocen a la persona a la que están ayudando, si no, si dan mucho dinero, si poco, la relación de lo que están dando con el patrimonio que tiene uno, si es muy tacaño, esas cosas. ¿Cuáles son las condiciones del protagonista de la caridad? Que sigue un mandato divino, esa relación con la religión. Es una orden de Dios
a través de sus mandamientos, de sus catecismos, de todo eso que gestiona luego esa estructura humana, muy humana, que es la Iglesia Católica, por ejemplo, en este caso, las diversas mezquitas, las sinagogas, etcétera, los rabinos y los imanes, en las que ponen las condiciones para que eso se dé. Nadie está haciéndolo voluntariamente por una relación con esa persona a la que tiene que ayudar ni nada por el estilo. Lo están haciendo como una forma de recibir una recompensa en la otra vida. No hay eso, no hay caridad si no hay eso. Si no hay una relación con la religión, si no hay una obediencia al mandato divino. La donación que están haciendo siempre, a pesar de que nos han dicho muchas veces lo contrario, va a depender de la situación social. Digo que va a depender en el sentido de que se va a reconocer socialmente dependiendo de la situación que tenga esa persona. Y luego pongo un ejemplo que me parece que queda claro. No se cuestiona, y esta es una de las claves, ese modelo que viene a actuar en sociedades estratificadas en clases sociales, no viene a cuestionar en ningún caso cómo está concepcionada esa realidad social, cómo está repartida la riqueza que genera ese trabajo en común, nada de eso. No viene a tocar ninguno de los pilares básicos que hacen que un sector minoritario, absolutamente minoritario de la sociedad, mantenga una cantidad mayoritaria de los recursos y que incluso haya 20, un 30, un 40%, lo que sea de ese grupo que se queda así, hasta sin lo más básico, hasta sin la comida. Y se opta por este modelo. Las instituciones religiosas, que no son más que pilares del poder, optan por este modelo y no por modelos solidarios, porque lo que buscan es aliviar las tensiones sociales que puedan surgir de esa separación cada vez más entre los ricos y los pobres, entre quienes más tienen y quienes menos, en función de su acumulación y del desabastecimiento de lo necesario para vivir de las clases más depauperadas. ¿Cuáles son las condiciones de la otra persona? Eso lo cumpliría la Madre Teresa de Calcuta, como veíamos ahí. Esa otra persona anónima a la que daba de comer es simplemente un instrumento de la caridad divina. Ahí viene otra persona. Es simplemente un objeto de la acción de esa religiosa o de aquella persona que esté entregando haciendo esa obra de caridad. Su actitud tiene que ser completamente pasiva. Él solo va a solicitar ese alimento, ese vestido, esa vivienda, no tiene que hacer absolutamente nada, tiene que mantenerse pasivamente, ya hemos visto, con la cabeza agachada, los brazos en posición de reposo, no se le exige nada más que dejarse hacer porque el protagonista es el otro. Eso sí, la caridad, y esta es una de las claves por las que José decía eso, con lo que estoy de acuerdo, es que esa persona tiene que someterse al modelo social. La caridad no se exige, no es un elemento a reivindicar. La comida que se da en Cáritas no va a generar una manifestación de protesta o en sus puertas o de exigencia, como sí se podría tener una actitud de reivindicación delante de las puertas de cualquier administración, de cualquier elemento de la administración que garantizase eso. Por ejemplo, en Madrid con el Instituto de la Vivienda. En el caso de las viviendas, el organismo que se supone que tiene que regular el desabastecimiento que produce el mercado por los precios elevados de la vivienda, esos que tienen la obligación, desde su concepción de Estado incluso, a bajar los precios de la vivienda, a dar alquileres sociales, a poner vivienda de protección oficial, a dar viviendas gratuitas a quienes están en la calle, todo eso, a eso sí se les ha hecho presión social. Ahí sí que se ha ido a la Comunidad de Madrid, al IBIMA, a las instituciones, sí se ha ido a protestar, porque ahí se está considerando como un derecho. En el momento que Cáritas ha gestionado cualquier cosa de estas, evidentemente no, porque la caridad la ejercen ellos con quien quieren. Por lo tanto, eso está desactivando una respuesta a ese problema de desabastecimiento personal o colectivo. Y por supuesto, a quien le das de comer, o un sitio para vivir, o aquello que necesita para poder sobrevivir, o sea, estamos hablando de lo más básico,
no puede dejar de generar una actitud de gratitud hacia la persona que se lo da. Habrá ocasiones en las que esa persona sea consciente de que eso le corresponde por derecho, porque por el hecho de estar vivo uno tiene ese derecho a la vida que se supone que ha firmado en la Carta de Derechos Humanos, y sin comer no se vive. Entonces no tiene que agradecérselo a nadie, eso es un derecho. Aún así, por encima de eso, habrá un montón de gente que en esa situación es evidente que va a responder bajando las defensas ideológicas, digamos, agradeciendo a quien le está suministrando eso cuando no lo tiene, y por lo tanto facilitando una penetración de las ideas religiosas concretas de esa institución. En el caso de Cáritas, de las ideas que conlleva el acercarse a la Iglesia Católica, en lo que a sexualidad, por ejemplo, se refiere, y otra serie de cosas. Me acuerdo de ver un documental sobre el obispo de aquí de Palencia, que se marchó, me parece que en Ecuador, Bolivia. Y claro, el documental era precioso, había muchos colegios y tal, y en un momento del documental decían que claro, que podían usar las canchas deportivas siempre y cuando pues abandonasen las drogas, el sexo. Relacionan una cosa con la otra. Y a mí me parece muy bien lo de las drogas por una cuestión de salud, pero no sé qué tiene que ver la educación sexual o la represión sexual que impulsan ellos con una salud mental. De hecho, estamos viendo continuamente los casos de abuso y todo esto que genera precisamente la política que están llevando con respecto a eso, desde un punto de vista religioso o dogma. Pues eso, en ese caso era por abastecer un colegio, de unas canchas, de una determinada forma de ocio sano, digamos, el deporte y tal, porque tienen los recursos, los chavales entraban allí, y en este caso pues puede ser también por una vivienda, por un vestido, por una alimentación que te den. Decía Galeano que la caridad es humillante, para resumirlo, porque se ejerce verticalmente, se está ejerciendo desde arriba, lo está ejerciendo desde quien tiene los recursos y lo hace voluntariamente y no se puede exigir. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo, y yo diría que incluso reciprocidad. Nos han transmitido la idea, igual que con los africanos, o con la persona de Calcuta, la acción de dar de comer al chico, que esa gente no solo está desabastecida o desasistida, además son inútiles todos. Esa persona que está en la calle no sabe hacer nada, es como una especie de elemento decorativo que se ayuda porque no sabe andar y lo llevas a cuestas. Pero esa gente sabe andar, todo el mundo sabe hacer algo, todo el mundo tiene posibilidades de hacer, todo el mundo tiene algo que aportar. La experiencia que ha habido en el colegio Ana y Heredia de Córdoba nos lo decían también ahí. No, es que aquí venía la gente para poder comer, pero la gente, uno era albañil, el otro era electricista, el otro sabía tocar la guitarra y daba clases, o el otro sabía inglés, o sabía hacer la comida, pero todo el mundo sabe hacer cosas, o tiene la capacidad de aprender. Depende, claro, con qué ojos nos miremos. Si la Iglesia hubiese tenido una actitud histórica de combate contra la injusticia, de apoyo a los movimientos de liberación, de cualquier tipo de ideología, ni siquiera ya me pongo en pensar en el ámbito exclusivamente libertario, sino que cualquiera que haya pensado que por un camino se podía acabar con la desigualdad, podía entender que luego, en el plano puntual, tuviesen algún tipo de acción de este, pues como lo que estamos hablando, caritativa, digamos. Pero es que no ha sido así. Constantemente, a lo largo de la historia, se han puesto del lado siempre del mantenimiento de los opresores, de los explotadores, y nunca a favor de ningún cambio, por pequeño que fuese, que pudiese mejorar las condiciones ni de vida ni de libertad de nadie. Salvo la suya, claro. Luego dos ejemplos. Pueden verse antiguos, pero para mí me resultan modernos porque son el cambio. Es un periodo bastante complejo, donde el movimiento obrero empieza a tener un auge, se empiezan a conformar las organizaciones obreras y sociales que incluso con la propia CNT, en ese caso fue 50 años más tarde, pero ya están los primeros núcleos de los internacionales moviéndose,
Bakunin, Kropotkin, elaborando una serie de ideas liberadoras, como digo. No voy a quitar esto. En ese momento, el Papa de entonces, Pío IX, este es el autor de la infalibilidad, del dogma. Antes de él nadie había dicho que los papas fuesen infalibles, de hecho llegó a haber un momento hasta 3, en activo, disputándose en el trono. En ese momento, él elabora, además del dogma de la infalibilidad, a partir de él, dice cosas como estas en una encíclica que se llama Quanta Cura, que opiniones falsas y perversas, porque se está refiriendo a todas las ideas venidas de la Ilustración. Todo eso son opiniones falsas y perversas, y estamos hablando de la igualdad de género, de la libertad de expresión, de la libertad